Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Qué bueno de verle en la casa del Señor. Vamos, antes de iniciar, queremos conocer a alguien que nos acompaña por primera vez. Su nombre es Consuelo de Alvarado. Consuelo de Alvarado, queremos conocerla, queremos bendecirla y darle la bienvenida. Y todos los que somos de la casa del Señor, pues sean todos bienvenidos. Qué bueno de verle en la casa del Señor. Creo que también estamos proyectando, grabando, y todo este video me decían que va para las Spotify y para YouTube. Cuando me dijeron eso tuve miedo. Y de eso es el mensaje, cómo enfrentar los miedos. ¿Alguna vez hemos sentido miedo? Yo creo que todos hemos pasado miedo. Quiero que busques en la palabra de Dios el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 28 al 30. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 28 al 30. Y cuando lo tengas, nos ponemos en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 28 al 30. Esta es una porción de la Escritura muy conocida. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de darle un enfoque de cómo se enfrentan los miedos, cómo enfrentamos los miedos. Si buscamos un título para este mensaje, ese es, cómo enfrentar los miedos. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 28 al 30, y la iglesia me ayuda a declarar su palabra. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le contestó Jesús? Y él dijo: ven. Si Dios necesita y quiere que usted camine sobre las aguas, lo vamos a hacer, hermano. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Lo logró. Pero ¿qué pasó? Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo. ¿Y qué pasa cuando hay miedo? Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Bajemos de un solo al 31 de una vez, por favor, para que entendamos todo el texto en su contexto. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cerremos nuestros ojos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. A ti te damos todo honor, toda la gloria, Señor. Te pedimos en esta preciosa mañana que nos das, que sea tu palabra, que viva y eficaz, y la presencia de tu Santo Espíritu, quien nos edifique, quien nos ministre, quien nos exhorte, quien nos redarguye en esta preciosa mañana, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti. Permítenos en esta mañana ser un instrumento útil en tus manos, y que todos nosotros nos llevemos tu palabra, tus promesas, y lo que vas a hacer en cada uno de nosotros para tu gloria y honra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Bien, creo que todos llegamos a la conclusión de que en algún momento determinado hemos tenido miedo. Y eso es normal. ¿Por qué es normal? Porque dicen los especialistas en neurociencia, es decir, la medicina, de que desde que usted y yo nacimos, ya veníamos con algunos miedos que se les conocen como miedos innatos. Miedos innatos, es decir, miedos que traemos nosotros desde nuestro nacimiento. ¿Cuál podría ser ese? ¿Cuál podría ser uno de esos miedos que nosotros traemos desde que nacemos? ¿A qué le tienen miedo los niños? A la oscuridad, es correcto. A la oscuridad, ¿por qué? Porque usted y yo hemos sido diseñados para vivir y andar
de día, ¿verdad? Y no de noche. ¿Sí? El diseño nuestro es para andar de día, aunque algunos sé que por el trabajo les toca trabajar de noche, pero los que trabajan de noche, díganme si se siente normal o no trabajar de noche. ¿Verdad que no? Sí, aunque a veces nos toca. Yo ya he trabajado en turnos nocturnos. Sí, la oscuridad es uno de ellos. ¿Qué otro? ¿Qué otro? La soledad. La soledad. Sí. Ese es otro de nuestros miedos, estar solos, porque no estamos diseñados para estar solos. Un bebé cuando se siente solo, ¿qué es lo que hace? Empieza a llorar, ¿sí? La soledad es otro de los miedos que ya traemos con nosotros. Otro de los miedos que ya traemos con nosotros es el ruido. Cuando hay tormentas eléctricas, ¿verdad? Que los niños se ponen mal cuando hay tormentas eléctricas. También las personas autistas, también se ponen mal los niños o ya los adultos cuando hay ruidos extraños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos lo interpretan como una amenaza. El miedo es la respuesta ante una amenaza. Le pregunto, ¿alguna vez a algún perro lo ha hecho correr, hermano? ¿Algún perro lo ha hecho correr? ¿Por qué corrió? ¿Quién se quedó a hablar con el perrito? ¡Ay, Chuchito, qué lindo! No, todos salimos corriendo, ¿sí? Entonces, ese es el miedo a ser mordidos, ¿sí? Y otros también que se dice que de los innatos, mi querido hermano, es también estar ante personas extrañas. ¿Han visto los bebés como son? Los bebés solo quieren estar en los brazos ¿de quién? De los padres, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y qué pasa cuando uno agarra a un bebé? Empiezan a buscar a dónde están los padres, ¿sí? Significa que el miedo es inevitable. El miedo es inevitable. Ahora conozcamos los tipos de miedo. Los tipos de miedo, el primer miedo es el miedo real. Es el miedo real. Es decir, usted está ante una situación apremiante que usted tiene que tomar una decisión. Ya le dije lo de los perros, ¿verdad? A mí los perros me tienen un poco traumado, ¿sí? Porque en la colonia Santa Lucía, esas colonias son algo pequeñas, ¿verdad? Y uno anda sobre la acera y de repente un chucho sale de una puerta, ¿verdad? Sí, pero está cerrado, dice el dueño, pero grandes hoyos y gran hocico hacia afuera, ¿verdad? Sí. Entonces, esos son los miedos reales. Hay miedos reales, hermano. Pero también hay miedos irreales. Es decir, que no ha sucedido, pero yo ya tengo miedo. Esos son los más preocupantes, porque no ha sucedido y yo ya estoy viviendo con miedo. Me dan el resultado del examen clínico, triglicéridos altos, la presión alta, la frecuencia cardíaca no es normal, es arrítmico. Sí, obviamente va a haber miedo ¿de qué? De que me voy a morir. Sí, pero si usted se cuida, entra a un tratamiento, empieza a tener actividades físicas, usted puede controlar ese miedo, ¿sí o no? Entonces, la idea es de que empecemos a tener control de los miedos. Y hay otros miedos que se les conocen como fobias, que son miedos a que nosotros reaccionamos de una manera extrema ante diferentes circunstancias. Por ejemplo, fobia es miedo. Si yo le digo, zoofobia sería miedo ¿a qué? A los animales, ¿sí? Y hay algunos que tenemos miedo a los insectos, por ejemplo. Hay personas que le tienen miedo a los chicotes. ¿Quiénes le tienen miedo a los chicotes? Sí. ¿A las cucarachas? ¿A las voladoras? Esa es peor, ¿verdad? Sí. Y yo le pregunto, ¿un chicote se lo va a comer? ¿Una cucaracha nos va a comer? Sí. Hay otras personas que tienen fobia a estar en lugares encerrados. ¿Cómo se le llama eso? Claustrofobia, ¿sí? Hay personas que le tienen miedo a las alturas, ¿sí? Se le conoce como aerofobia. Hay personas que le tienen miedo al agua, se le conoce como acuafobia. Hay algunos jóvenes que tienen acuafobia.
Son miedos. Pero los miedos se enfrentan, hermano, pero hay que saber cómo. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar en esta mañana. Y hay otros miedos que son los miedos condicionados. Es decir, que yo ya me expuse una vez y me fue mal. Por ejemplo, una persona que estuvo en una relación tóxica donde hubo una agresión física, agresión verbal, ¿sí? Y se libera esa persona porque Dios así lo quiso, esa persona queda condicionada, ¿verdad? Ya no quiere tener otra relación porque piensa que va a ser igual. Y a lo mejor en el nombre de Jesús va a ser mejor. Si lo haces del lado del camino del Señor, condicionados. Por ejemplo, aquellos que venimos de la guerra, ¿sí? Muchos de nosotros traemos traumas de la guerra. Después de los acuerdos de paz, mi querido hermano, cuando en las celebraciones patronales de las colonias tiran esas varas con cohetes, ¡pum, pum! ¿Y dónde volvió otra vez la guerra? ¿Sí? Porque esos son miedos condicionados. ¿Por qué le digo todo eso? ¿Sí? ¿En cuáles actúa el Señor? ¿En qué miedos actúa el Señor? El Señor actúa en los miedos reales, hermano. Allí actúa el Señor. En las fobias, en las condicionadas y en las irreales, usted tiene que tomar el control. No, Dios va a hacer todo por nosotros. Y el Señor nos va a dar ciertas reglas o pautas o principios de cómo podemos nosotros enfrentar esos miedos. Primero, vamos a la raíz de todos los miedos, así se llamaba una película, ¿verdad? La raíz de todos los miedos. ¿Sí? Busquemos las raíces y veamos el caso de Pedro. Vámonos a nuestra cita original. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 28. Si se recuerdan, Jesús le dice a sus discípulos, súbanse a la barca, pasen al otro lado y yo me les incorporo luego. ¿Sí? Entonces ellos empiezan a andar mar adentro, aunque sabemos que el mar de Genezaret realmente es un lago, pero bueno, eso tiene que venir a los estudios bíblicos para conocer más de Biblia. ¿Sí? Ahí se hacían tormentas y por eso se le conocía como mar, porque se hacían tormentas. Yo no lo conozco físicamente, pero cuando llevé eh, geografía bíblica nos explicaban de que ese lago está en medio de unas montañas. Entonces, cuando se encierra el viento en ese lugar, entonces empieza a rebotar entre las montañas y eso es lo que provoca que haya un aumento en el oleaje en ese punto. Entonces, ahí era muy normal que se hicieran ese tipo de tormentas. Entonces, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, porque Jesús se aparece, y eso es lo precioso de nuestro Señor, se aparece caminando sobre las aguas. ¿Y por qué usted y yo debemos de saber eso en esta mañana? Porque significa que Jesús está sobre todo. Él tiene control de todo. Y si Él tiene control de todo, y si Él está con nosotros, todo va a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos la gloria al Señor desde este momento? Aleluya. Él llega caminando sobre las aguas y Pedro, quizás uno de los discípulos más adelantados, le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y mira lo que pasa. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahí todo bien. Pero todo empieza a cambiar en el versículo 30. ¿Pero qué pasó, iglesia? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Espérese. Empecemos a analizar la raíz del miedo. ¿Por qué tuvo miedo Pedro? ¿Por qué tuvo miedo Pedro? Porque en algún momento determinado Pedro estaba caminando sobre las aguas
Y en otro momento determinado, él se empieza a hundir. Cambió el exterior. Cambió el exterior. El exterior era el mismo. ¿Quién empezó a cambiar? Fue Pedro. Cuando hay miedo es porque nosotros lo permitimos. Y se lo explico de esta manera. A eso se le llama colapso. ¿Qué es un colapso? Cuando la presión externa supera la interna. ¿Sí? Si tuviera una lata sería más fácil, ¿verdad? ¿Sí? Pero ven cómo con la presión externa el frasco se deforma. Pero si yo intento hacer lo mismo, con un frasco lleno, no se deforma. ¿Qué nos estaba diciendo ahí Pedro? Y Jesús se lo dice después. Hombre, al principio, ¿Pedro tenía fe? Sí, o si no, no se hubiera bajado, o si no, no hubiera caminado. Pero tan rápido le bajó su nivel de fe que empezó a colapsarse. Significa que la diferencia no es lo que está afuera, es lo que está dentro. La clave, mi querido hermano, es lo que está dentro. Y se lo voy a empezar a demostrar. Jesús se lo dice. Empecemos a bajar en los versículos siguientes. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Entonces, ¿qué había pasado con Pedro? ¿Qué había pasado con Pedro? ¿Qué había pasado con su nivel de fe? Le bajó. ¿Puede bajar nuestro nivel de fe en algún momento determinado? Claro. ¿En qué momento Pedro tenía fe y en qué momento Pedro se le disminuyó el nivel de fe? Y por eso es clave escudriñar las Escrituras. ¿En qué momento Pedro empezó a caminar sobre las aguas? ¿A quién estaba viendo? ¿A quién estaba escuchando? Entonces estaba lleno de la presencia de Dios. ¿Y en qué momento se empezó a vaciar? Ahí lo dice, cuando empezó a ver fuera de Jesús. ¿Por qué en esta mañana hemos venido con miedo? Porque has perdido el enfoque. Estás poniendo más tu mirada y tus esfuerzos en tu problema que en tu solución. Y nuestra solución siempre ha estado ahí, Jesucristo. Esto es precioso. Y eso es lo que me gusta a mí de los evangelios. De que se les conoce como evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque tenemos el punto de vista de los diferentes apóstoles y lo voy a llevar rápidamente a que busquemos en uno de los evangelios sinópticos, en el de Marcos. Quiero que busques el capítulo 6, versículo 48. Capítulo 6, versículo 48. Esta parte no aparece en Mateo, pero sí aparece en Marcos. Mira lo que dice. Y viéndole remar, ¿cómo dice, iglesia? Porque el viento les era contrario. Este es un mensaje para alguien que ha venido con miedo ante el Señor en esta mañana, porque no sabes si vamos a salvar el mes, si vamos a salir adelante este mes, si vamos a tener para pagar los recibos. Que he recibido una notificación de embargo, he recibido una notificación de que mi salud no está tan bien, obviamente va a haber miedo. Pero lo que Jesús vio en ellos era
que seguían remando. Y eso es lo que te dice el Señor en esta mañana. Sigue remando. Aunque la tormenta recie, Él está viendo y Él tiene el control. Y Él sabe en qué momento va a aparecer y te va a sacar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente eso, mira, dice, y viéndole remar con gran fatiga. ¿Por qué, iglesia? Porque el viento les era contrario. No siempre nos van a salir bien todas las cosas, hermano. A veces hay que seguir remando aún con el viento contrario. Ahí es cuando más necesitas seguir remando. Ahí es donde el Señor te manda este tipo de mensaje y te dice, yo te estoy viendo. Sigue adelante, porque en algún momento determinado voy a aparecer. Y si regresamos a Mateo, vamos con Pedro. Ahora ya vimos que Pedro empieza a hundirse porque dejó de ver a Jesús, dejó de escuchar a Jesús y empieza a hundirse. ¿Por qué hemos venido en esta mañana con miedo? Porque nos estamos empezando a hundir. ¿Y por qué nos hemos empezado a hundir? Porque te has alejado del Señor. Has dejado de escuchar su palabra, has dejado de leer su palabra, has dejado de orar, has dejado de servir. Eso es lo más peligroso para un creyente. Porque significa que nuestro nivel de fe se está vaciando. Y ahí es donde cualquier tormenta que venga a nuestras vidas nos hace colapsar, nos hace caer. Y para aquellos que ya somos padres de familia, no solamente caemos nosotros, hacemos caer a nuestra familia. Entonces Jesús hace rápido diagnóstico. ¿Por qué te hundiste? Hombre de poca fe. ¿Cuál es la clave, hermano? Incrementar nuestro nivel de fe. ¿Y por qué se disminuye la fe? Después se lo dice Jesús. ¿Por qué? Dudaste. La duda es la peor palabra que existe para el ser humano. ¿Cuántos dudaron en venir a la iglesia en esta mañana? ¿Voy o no voy? Gloria a Dios que tomó una buena decisión de venir a la casa del Señor para escuchar este mensaje que Dios tiene para sus vidas. Y si no viene, ¿quién se lo pierde? Y vas a seguir con temor, vas a seguir colapsándote y vas a seguir hundiéndote. Cuando las soluciones las encontramos siempre en el mismo lugar y con el mismo personaje, Jesucristo. Y ya se lo voy a demostrar. Pero tranquilo, Jesús ya conoce que usted y yo somos humanos y que nos vamos a hundir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos estamos hundiendo? Cuando estoy perdiendo mi hogar, cuando estoy perdiendo mi matrimonio, cuando estoy perdiendo mis finanzas, cuando estoy perdiendo mi negocio, cuando estoy por perder mi trabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pedir auxilio, hermano. Pedir auxilio. ¿Qué es lo que hizo Pedro? ¡Sálvame, Señor! Dios te quiere escuchar a ti en esta mañana. Es a ti. Tú no necesitas intercesores. El único intercesor se llama Jesús. Y Jesús es el que te quiere escuchar. Es hora de pedir auxilio, hermano. Porque ya viste de que cada día se pone más complicada la situación. Y mientras tanto, sigue remando, aunque la corriente vaya en contra tuya. Sigue congregándote. Sigue orando. Sigue sirviendo.
Yo no sé si este mensaje, realmente yo lo buscaba para mí, ¿no? En realidad yo buscaba una palabra de aliento para mí. Pero definitivamente cuando el Señor me empezó a confortar con su palabra, yo dije, no, tengo que compartirlo con mis hermanos. No para que nos hundamos juntos, hermano. Es para que salgamos a flote todos. Porque el Señor, antes de que usted y yo viniéramos a este lugar, Él ya había visto todo nuestro esfuerzo, toda nuestra fatiga y que estamos remando en contra del viento. Y ahí es donde aparece el Señor. Y por eso este mensaje, porque el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Aleluya. Entonces la palabra que deberíamos, o la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué tengo que hacer para salir de esta situación? Bueno, ahora ya tenemos el diagnóstico. Ahora vamos con el tratamiento. Vámonos a Salmo 112:7. Salmo 112:7. Definitivamente esta porción va para alguien que ha recibido alguna mala noticia en estos días. ¿Qué dice, iglesia? ¿No tendrás temor de qué? Malas noticias. ¿Cómo tenemos que reaccionar? Sin temor. ¿Por qué? Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de lo alto, viene de Jehová. Hay que confiar en el Señor, hermano. Si nosotros confiamos en el Señor, nuestro nivel de fe va a ir incrementándose. Tiene que empezar a tratar con la duda, porque cuando hay dudas es, ¿va a pasar o no va a pasar? ¿Sí? ¿Lo merezco o no lo merezco? ¿Sí? Eso déjeselo al Señor. Usted siga adelante confiado en que el Señor tomará la mejor decisión para usted y para mí. No hay que pedir por nuestra voluntad. Hay que pedir que se haga la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. En pocas palabras, es lo mejor que usted puede esperar de parte del Señor para su vida. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Una persona que no duda. ¿Sí? Y si tengo dudas, pastor, hable con el Señor. Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? Si me estabas viendo a mí, si me estabas oyendo a mí, si estabas caminando sobre las aguas, ibas bien. Empezaste a ver el problema y no la solución y te empezaste a hundir. Proverbios 1:33. Así que a confiar en el Señor. Confiar en el Señor es fe, ¿verdad? Es fe. Y si nos vamos a Hebreos, buscamos la definición de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo estoy viendo, pero sé, si es la voluntad de Dios, que sucederá. Proverbios 1:33. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Mas el que me oyere, habitará ¿cómo? Habitará confiadamente y vivirá sin temor. Malas noticias, mal siempre va a haber. El entorno siempre vamos a encontrar de todo, días buenos, días malos. El tema es de qué estoy lleno. ¿Estoy lleno de miedos o estoy lleno de certezas?
El que me oyere. La clave es la fe, ¿verdad? Incremento mi nivel de fe. ¿Cómo incremento mi nivel de fe? La fe es por el oír. ¿Y qué nos está diciendo el Señor acá? El que me oyere. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Porque uno cree lo que oye, ¿sí o no? Uno cree lo que oye. Entre más escuches a Dios, más confiado estarás. Mientras más escuchemos al mundo, más desconfiado estaremos. Mire, si allá nos estaban hablando de la Tercera Guerra Mundial, que ya iban a tirar las bombas atómicas. Obvio, en el Medio Oriente está complicada la situación. Pero ¿por qué voy a tener miedo de algo que aún no ha sucedido? Eso es anticiparme a algo. Ese es el peor miedo. Son los miedos irreales. Y nosotros, muchos de nosotros estamos llenos de miedos irreales. ¿Y cómo se van? Confiando en el Señor, escuchando al Señor. Y mira qué más, Juan 14:27. Fe, escuchando la palabra de Dios. Juan 14:27. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Y es que muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Lo que el Señor nos dejó en su palabra, las instrucciones. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué no debemos de tener miedo, hermano? Porque tenemos paz. Jesús es el príncipe de paz. Por eso, David en su salmo decía, y en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir. Cuando él escribió ese salmo, Israel estaba en medio de una batalla. Un rey le decía a sus artistas, háganme en una obra de teatro, en una obra de ustedes, demuéstrenme qué es la paz. Y empiezan todos sus artistas a hacerles cuadros de cómo era la paz. Uno le mostraba un bosque, ¿verdad? Un bosque precioso, ¿verdad? Verde, con sus plantas, con sus animales. Otro, una playa, ¿verdad? Un lago apacible, ¿sí? Y aparece un tercero y él le decía, no, no, pero eso no es paz, no es paz. Y aparece un tercer artista con un cuadro donde había una tormenta. Y dentro de esa tormenta había una roca. Y dentro de esa roca, en una de sus orificios, un pajarito dormido. Le dice el rey, eso es paz. El pajarito no sabe cuándo va a terminar la tormenta, pero sabe que está en un buen refugio. Ni somos pajaritos, pero sí sabemos en qué refugio estamos. La roca inconmovible de los siglos. En Él tienes que apoyarte, en Él tienes que creer y en Él tienes que esperar. Y el Señor se va a glorificar en esa situación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? Y aquí lo termina de concluir el Señor. Romanos 8:38. Romanos 8:38. Por lo cual, ¿cómo estamos, iglesia? Por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, mire, hay un precioso mensaje y que lo vamos a hacer en los estudios de Romanos, que es la fobia a la muerte, ¿verdad? Muchos de nosotros le tenemos miedo a la muerte, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se siente usted cuando se acerca a un precipicio? ¿Lo hace con tranquilidad? ¿Aquí me voy a sentar y me tomo una foto? Sí. No, ¿verdad? Sí, porque detectamos el peligro y que nuestra vida está en riesgo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pon el 37, porfa. Aquí hay una palabra preciosa. Mire lo que dice. Antes, en todas estas cosas, ¿cómo somos, iglesia? Más que vencedores por medio de aquel. ¿Cómo somos? Fíjense que estaba escuchando un estudio acerca de esta porción de la Escritura. La vamos a desarrollar en el estudio de Romanos. ¿Qué significaba más que vencedor? ¿Sí? Más que vencedor en el vocablo griego significa una victoria aplastante. Para aquellos que nos gusta un poco el fútbol, ¿qué sería una victoria? Cuando un equipo le gana al otro, ¿va? Esa es una victoria. Pero más que vencedor es aquel que ganó, que goleó y que gustó. Una victoria aplastante. Más que vencedores. Algunos se van a sentir mal en estos momentos, que en 20 minutos ya estaban aplastados. Eso es más que vencedor. Que no le des ninguna oportunidad a tu contrincante de que te pueda ganar. Mi querido hermano, Jesús derrotó a la muerte. Jesús derrotó al enemigo. Eso es una victoria aplastante. Por eso el Señor te recuerda en esta mañana y te dice que somos más que vencedores. No porque usted y yo lo merezcamos, es porque Él ya lo hizo todo. Por medio de aquel que nos amó. Eso es lo más importante en esta mañana. Dios nos ama. Nos ama tanto que dio a su Hijo. Nos ama tanto que el Hijo dio su vida. Nos ama tanto que el Hijo nos dejó a su Santo Espíritu. En pocas palabras, nos ama tanto que Él prometió que nunca nos iba a dejar y nunca nos iba a desamparar. Y que en todos los días de nuestra vida, el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, iglesia, ¿quién contra nosotros? Y recuérdate cuando el Señor dice, mayor es el que está en vosotros que el que está fuera de nosotros. Pueden venir muchas tormentas, pero mientras Jesús esté en nuestra barca, esa barca no se hunde. Esa familia, ese hogar, ese matrimonio no se pierde en el nombre de Jesús. Esa enfermedad saldrá porque creo en un Dios que sana. Vamos a salir adelante porque yo creo en un Dios que bendice, que protege, que prospera y que siempre está con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y cerremos acá, Salmo 34. Cerremos con el Salmo 34. Les iba a pedir una alabanza a los chicos, pero no, mejor cantemos nosotros. El Señor nos quiere escuchar a nosotros.
Y mire la clave de adorar a nuestro Dios. Mira lo que dice el Salmo 34:1. Salmo 34:1. Y aquí vamos a ir cerrando. Nos vamos sin miedo, ¿verdad? Ajá. ¿Quién dijo miedo? Decía alguien. Y están fuera del país, ¿no? Salmo 34:1. No cambia acá. Eso. Gracias. Está fallando la red. Yo no entendía cuando decían, hermano, se me cayó el servidor, dicen, ¿sí? Pero en el trabajo sucedió. Cuando alguien dijo, se nos cayó el servidor, es porque el servidor cayó y se quebró, hermano. Y ahí cómo hacían algo los de sistemas. Bendeciré a Jehová. ¿Cuándo, iglesia? ¿Y qué es todo tiempo? En las buenas y en las malas. En las buenas está el Señor con nosotros, en las malas más. Jesús vio que sus discípulos iban en medio de la tormenta y que iban contra la corriente y que se estaban fatigando. Y ahí es donde dijo Jesús, este es el momento. Este es el momento para alguien. Donde Jesús te dice, aquí estoy ya. Todo va a estar bien. No dudes, no tengas miedo. Todo estará mejor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Significa que cuando nosotros adoramos y alabamos a Dios, el Rey de Paz empieza a tomar control de mi vida, de mi ser, ¿verdad? En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Él se lleva toda la gloria y la honra. Y exaltemos aún a su nombre. Aquí viene lo bueno. Busqué a Jehová y él me oyó. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿De qué nos va a librar? Yo no sé cuáles son tus temores. Lo que sí te puedo decir, ¿quién te los puede librar? No sé si ustedes se recuerdan de esta alabanza. Intentémosla cantarla. No sé si mi voz me dará, pero espero que ustedes sí. Dice de esta manera, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandeced a Jehová. Engrandeced a Jehová conmigo. Es usted, soy yo. Habla con el Señor, porque Él escucha y Él actúa sobre nuestras aflicciones, sobre nuestras necesidades, sobre nuestros miedos, sobre nuestros temores. Creo que todos los que estamos aquí en esta mañana tenemos temor a algo. Algunos tenemos temor al fracaso. Algunos tenemos temor a quedarnos solos.
Algunos temor de perder nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio. Otros de el temor de perder los bienes, la casa, el trabajo, el negocio. Otros que tienen temor por esa noticia desagradable que recibieron y hasta poder perder su vida. Yo te presento en esta mañana a un Dios de lo imposible, un Dios que todo lo puede, pero también nos recuerda a ti y a mí que Él espera a una iglesia que haga lo posible. Usted hace lo posible y Dios hará lo imposible. Mientras usted no haga lo posible, Dios no se glorificará. Y lo posible es lo que tienes a tu alcance, a tu mano. Buscar a Dios, hablar con Dios, escucharle, obedecerle, servirle, adorarle. Y mientras tú hagas eso, estamos más cerca de nuestra salida. Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Significa que en esta mañana, ¿en qué tenemos que enfocarnos? En incrementar nuestra fe y en no dudar. Y entre más nos expongamos a la palabra de Dios, entre más nos expongamos a su presencia, entre más nos expongamos ante Él, ese temor y esas dudas se disiparán. Deja de ver tu problema. Yo sé que es un gran problema, porque si no fuera grande ya lo hubiera resuelto. Pero Dios te recuerda en esta mañana: no veas la tormenta, búscame a mí, escúchame a mí, obedéceme a mí. Y Él empezará a obrar de una manera maravillosa y milagrosa. El perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor se llama Jesucristo, la esperanza de vida para toda la humanidad y especialmente para sus hijos, para su iglesia. Decláraselo una vez más. Aleluya.